Ya. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta, consulta? Por parte de mí no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. Entonces, yo veía, ¿por qué me sale un símbolo con una X? Yo era Joaquín González que había puesto eso. Ya, bien. El PowerPoint. Ya, hoy día en esta clase vamos a retomar nuevamente el hecho y la opinión. Aquí está. Por acá. Ahí está. Listo. Vamos a retomar entonces el hecho y la opinión. Por eso el objetivo de esta clase es explicar por qué una información de un texto informativo corresponde a un hecho o una opinión. Renombrar. A ver. No, vamos a hacer esto. Arrepentida. Vamos a hacer otra cosa. Ya vimos el reportaje, ¿cierto? Vimos el reportaje, vimos esto y opinión, y hoy día vamos a ver la noticia. Ahí se está viendo. Ya, esta sí. Ya. Hoy día vamos a trabajar con la noticia, ¿ya? El objetivo va a ser analizar noticias de diferentes fuentes que traten un mismo tema mediante guías de trabajo con el fin de fortalecer sus habilidades de comprensión lectora y pensamiento crítico, ¿ya? La noticia entonces, para eso vamos a comenzar viendo un video ya de una noticia y vamos a preguntarnos qué características tiene el video, cómo se da a conocer el hecho y finalmente qué tipo de información prevalece. Voy a pinchar el link para que se vea la noticia al tiro. Este es. Y ahora sí. Ya. Vamos a compartir sonido. Ya. Entonces, atento a la noticia porque vamos a conversar un poquito de ella, ¿ya? Atentos y play. Han pasado casi 5 meses de la muerte de Valeria y por fin podemos tener alguna certeza con respecto a la persona que mató a mi hija. A 183 días del episodio que cambió para siempre su vida y la de su familia, Miguel Vivanco renueva sus anhelos de obtener verdad y justicia. Esto porque en la jornada de este jueves, el fiscal Cristian Toledo decidió atribuir al suspendido funcionario de la PDI, Leonel Contreras, el crimen de su hija, la subinspectora Valeria Vivanco. La Fiscalía Sur solicitó la orden de detención del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que el día 13 de junio dio muerte a la subinspectora Valeria Vivanco en la comuna de Granja, cuya detención fue concretada este día jueves por parte de Carabineros de Chile.
Esta fue la segunda comunicación de cargos que realiza el fiscal Toledo en 5 meses. En una primera audiencia, atribuyó el homicidio a 2 jóvenes que ese día huían de la patrulla en la que viajaba Vivanco. Sin embargo, un informe de la PDI cambió el curso de esta investigación en agosto, tras revelar que la bala homicida había salido de la pistola que supuestamente portaba Contreras. La tesis de la Fiscalía es la tesis de un homicidio y aquello vamos a conocer en términos de detalles si fue un homicidio planificado previamente o derechamente se le imputa una decisión que implicaba finalmente prever que ese disparo podría ocasionar la muerte de una persona. Leonel Contreras bajó de su vehículo con la clara intención de disparar. A tonta y a loca, gatillo fácil. Lamentablemente dentro de la trayectoria de la bala estaba mi hija haciendo un procedimiento de rutina, un procedimiento de control de identificación y la intención de disparo era para matar a alguien. Para rechequear la información, el fiscal Toledo encargó nuevas diligencias a Carabineros, las que habrían confirmado la participación de Contreras. Pese a la evidencia científica, el detective de homicidios niega haber percutado su arma. ¿Usted estaba al lado o detrás de la señorita Vivanco? Al lado. Al lado, no estaba detrás. Sí, porque ella está al lado de mi hombro izquierdo. Usted dice que estaba al lado, pero se habría encontrado residuos de pólvora en sus manos. ¿O sí, no? pero eso no quiere decir específicamente que alguien efectuó un disparo. Pero no le puedo revelar mayor antecedentes porque la investigación es secreta. Nosotros estamos sorprendidos de un tema casi psicopático de Leonel Contreras. Piense que él disparó a mi hija por la espalda, la mató, la llevó al hospital, fue al funeral, nos dio el pésame, estuvo en la ceremonia, cargó el ataúd de mi hija. Eso es una actitud psicopática. No puede ser que una persona no tenga un poquito de remordimiento, un poquito de conciencia. La Fiscalía Sur también indaga presuntas maniobras de obstrucción a la investigación, que en una de sus aristas apuntan al rol del alto mando en haber supuestamente ocultado los resultados que daban cuenta del vuelco judicial en el caso. Ello tras conocerse que uno de los peritajes balísticos, que concluyó que el disparo que dio muerte a la detective fue ejecutado por un compañero, estuvo más de 40 días oculto. Aquí hubo mandos medios, mandos superiores que conocían la información al tercer día de la muerte de Valeria. Una brigada profesional que se dedica a la investigación de homicidios tenía los peritajes inmediatamente. Esos peritajes fueron guardados en un cajón durante 50 días en conocimiento del jefe de unidad, del jefe de homicidios nacional y del alto mando. Y eso para nosotros es una traición, una traición. La familia de Valeria confía en que los últimos peritajes realizados por Fiscalía permitirán formalizar al exfuncionario de la PDI por homicidio. Mientras, una serie de interrogantes siguen en el aire. ¿El disparo de Contreras fue por accidente o con dolo? ¿Hubo negligencia de parte de la institución o una acción premeditada de encubrimiento? A 5 meses de su trágica partida, el caso de la joven detective vive horas decisivas. Ya. Vamos. Voy a cerrar la página de la noticia, si no va a hablar de nuevo. Y ahí está. Volvamos acá. Listo. Partamos entonces. ¿Qué me dice el Patricio? En ese caso, ya, a ver, creo que andaban. Ah, ya está. Usted está opinando, ¿cierto? Respecto a la noticia del Patricio. Pregunta, ¿qué características tenía el video? ¿A qué corresponde? ¿Qué era lo que acabamos de ver? Como profesora que se me pegó. ¿Qué características tiene este video? ¿Este es un video, una canción? ¿Qué es este video?
Una noticia. Exacto, una noticia, ¿cierto? Ya, tenemos una noticia y dice, ¿cómo se da? ¿Cuál es el hecho de la noticia? ¿Se acuerdan de? Teníamos el hecho y la opinión. ¿Cómo se da a conocer el hecho? ¿Cómo nos informan sobre el hecho, lo que está sucediendo? ¿Cuál es el hecho de que se habla acá? De que, de que una persona murió. Exacto, ¿cierto? Que hay una persona que murió. Y hay esto, entonces, ¿cómo se da a conocer? A través de este video, ¿cierto? Que nos están mostrando esta noticia. ¿Y qué tipo de información prevalece? ¿Se acuerdan eso de la información objetiva, subjetiva, hecho y opinión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de información prevalece? Vamos, que siempre en presencial lo vemos una y otra vez y aquí de nuevo una y otra vez. ¿Se acuerdan la diferencia entre hecho y opinión? Objetiva. Ya, ¿y por qué sería objetivo? Patricio, voy a la pregunta 3. Dice, ¿qué tipo de información prevalece? Y él, Joaquín dice, objetiva. ¿Y por qué sería objetiva? Informática, informativa, me dicen, informativa, informática. No, acuérdense, hecho y opinión. El objetiva, por ejemplo, el Joaquín dice objetiva. ¿Por qué una información es objetiva? ¿Qué tenía que tener para ser objetiva? Eso, él y el Patricio de nuevo, es un hecho ya. ¿Por qué es un hecho? ¿Qué tiene que tener una información que es un hecho? ¿Qué tiene? Profe, Dígame. usted está preguntando qué tipo de... Espera, ¿qué había preguntado? Que se me está ¿Qué, pegando mucho. qué tipo de información prevalece? Esta. Y usted me dice objetiva. O un hecho, me dice el Patricio. Ya. ¿Por qué es un hecho o es objetiva? ¿Qué tiene de distinto? ¿Cuáles son las características? ¿Qué información tiene que tener para que sea un hecho? Ya, pues si le dieron hasta en el cuaderno. Y el Patricio se lo sabe hasta usted, perdón, el Joaquín se lo sabe de memoria y siempre me lo dice, porque tiene esto y esto y esto. El Patricio me dice, porque están hablando sobre algo. Ya, ¿y qué detalles sobre algo? Porque uno puede opinar sobre algo también. ¿Qué es la característica que tiene acá? Eso, ya, el Patricio me dice, están hablando sobre un hecho que pasó, es que mataron a la PDI y yo estoy diciendo lo que creo. Ya. Patricio, ahí está, mire, claramente, como usted dice, es un hecho o es información objetiva porque me está entregando datos, lugares.
Ya, testimonios. Y con eso tenemos información objetiva. ¿Ya? Tenemos información objetiva cuando tenemos datos, fechas, lugares, etc. Y como aquí en esta noticia nos dicen todo esto, corresponde ser un hecho. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ya, la noticia. La noticia, dentro de los géneros periodísticos, ya, dentro de todos los géneros del periodismo de investigación, etcétera, la noticia es uno de los que tiene mayor presencia en los medios de comunicación. Ya, recuerden que nosotros estamos viendo los medios de comunicación, donde el medio donde se transmiten, ¿cierto?, la información. Y la noticia es uno de los géneros periodísticos donde tiene mayor presencia en estos medios de comunicación como son el periódico, la televisión o la radio, ¿ya? La noticia, la entrevista, la reseña, el reportaje, etcétera, también son género informativo, ¿ya? Que los periodistas, ¿cierto?, dan cuenta de informaciones precisas. Y una de estas son las características esenciales de la noticia. Ya la noticia es el relato objetivo, ¿cierto?, de un suceso. El periodista nos está relatando qué es lo que sucede, cuándo pasó, cómo pasó, etcétera, cuyo conocimiento importa ser público oportunamente. Por eso las noticias son de lo que sucede en el momento, in situ. Por eso el periodista necesita informar sobre esto. Y para que se informe o para que la noticia cumpla la estructura de noticia, tiene que responder las siguientes preguntas que están ahí. ¿Quién? Él o la protagonista de la noticia. ¿Qué? El suceso. ¿Cuándo? El tiempo. ¿Dónde? El lugar del hecho. ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el por qué. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, en la noticia que acabamos de ver del video, ¿quién era el protagonista de la noticia? Él o la. ¿Quién era él o la protagonista de la noticia? Exacto, Patricio, la PDI que murió. ¿Qué fue lo que le sucedió? Justo ahí sería, ¿quién? La detective Vivanco. ¿Qué le sucedió? Justo ahí usted me dijo que murió. ¿Cuándo murió? ¿Quién se fijó cuándo murió? ¿Quién se fijó? Un día es en un jueves. Un jueves, dice el Joaquín. Ya, sí, ya, no me acuerdo así como que nombraran el día exacto, pero sí hace tantos días, hace 5 meses estaba la investigación. ¿Dónde? ¿Dónde murió la detective? ¿Dónde muere Al la parecer en su pueblo, al parecer. No, eso ahí no, estaba en un operativo. Ah, Eso, sí, estaba trabajando. ¿Dónde? Eso, haciendo su trabajo en un operativo, exacto, pero en el lugar era La Pintana. Ahí estaba haciendo ¿cómo se llama? El operativo. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo murió? ¿Cómo fueron las circunstancias del hecho? una bala perdida. Exactly, por un disparo en la... Sí, ahí me dice el Benjamín, un disparo en la espalda. Recuerden que en esta noticia que vimos nos cuenta, ¿cierto?, las dos hipótesis que se plantean, porque al principio se dice que fue, ¿cierto?, un compañero, no, que primero dicen que fue en un operativo y que la mataron, ¿cierto?, las personas del operativo, que eran unos delincuentes. Y después resulta que no fue así, porque como dice el Patricio, su compañero le disparó por detrás, o por la espalda. El Benjamín Villegas me hizo un disparo en la espalda del compañero de trabajo. Imagínense, están trabajando y que su compañero de trabajo le den un disparo. ¿Y por qué fue?
¿Por qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe por qué murió? ¿Nadie? Ya, y las causas, ¿cierto? Que son como, a partir, ¿cierto? Que existen las dos hipótesis que dicen que, como estábamos diciendo, no, porque las causas, porque muere la detective, pues se acuerda que dicen como que sabía algo, que le sabía algo al compañero y por eso la mató. Y el otro decía, en la primera vez cuando se habló, solo se decía que había muerto en el operativo y que había sido parte de su trabajo. Ya, muy bien. Ya, esta es la estructura de la noticia, ya en cuando es un medio escrito, porque lo que acabamos de ver, ¿cierto? Fue un medio digital. La estructura de una noticia, primero tenemos acá el epígrafe o antetítulo, que siempre se escribe aquí al principio, ya que está en letras pequeñitas y entrega como una idea general del contenido. Luego viene, con letras más grandes, el titular, ¿cierto? Que ilustra el tema central. Acá. Y luego viene la bajada o subtítulo, que es esta, que amplía la información del título. Y luego viene el lead o entradilla, donde está este pedacito, que es como la introducción que nos entrega todas las preguntas y las respuestas de lo que acabamos de hacer, de eso del qué, el cómo, el dónde, el cuándo, ya toda esa información la encontramos en el primer párrafo. Y luego viene, finalmente, ¿cierto?, los últimos párrafos que corresponden al cuerpo de la noticia. Por ende, si se fijan, la noticia tiene la siguiente estructura. Empieza a hablar siempre de lo general a lo particular, ¿ya? Entonces por eso empieza el epígrafe arriba, luego el titular, la bajada, el lead y el cuerpo de la noticia, de lo general a lo particular. Por ende, ustedes podrían ver una noticia, podrían leer hasta acá y ya tienen toda la información de la noticia, porque aquí empiezan los detalles, pero acá está toda la idea general de la noticia. Vamos a continuar y vamos a ver el siguiente extracto o parte de un noticiero y vamos a comentar por qué no se cumple el principio de objetividad que tiene que tener una noticia. ¿Ya? Recuerden que dijimos que una noticia tenía que ser objetiva, que tenía que estar en base a un hecho, porque el periodista no debe... La noticia tiene que ser objetiva, ¿cierto? El hecho noticioso reciente es del relato de la noticia. No debería introducir ninguna valoración personal. ¿Ya? No debe haber opiniones, un yo opino, un yo creo, un yo siento, un ya me parece que, jamás, no puede ir. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, como receptores de las noticias, como receptores del mensaje, ustedes den sus propias opiniones y den sus propias conclusiones personales. Por eso, en el noticiero no deberían haber opiniones personales. Así que vamos a ver este pedacito de por qué no se cumple esto. Bueno, yo quiero hacer un pequeño punto de inflexión. Y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero puede generar cierto grado de conversación en su casa. Yo estoy bien aburrido de que sigamos peleándonos en nuestro propio territorio. Estoy tremendamente dolido de que aparezcan este tipo de declaraciones, que aparezcan mapuches siendo absolutamente dejados de lado de nuestra sociedad. Yo los grupos terroristas, los grupos narcos los dejo fuera de esta discusión. Pero siento que como chileno viviendo en este propio territorio hay que hacer un párele, hay que parar. Y mi concepto más grande es que hoy hay que ceder y que cada uno de los nichos, incluyendo el gobierno, incluyendo a los mapuches, incluyendo a la gente que vive ahí, incluyendo a los camioneros, incluyendo a la gente que vende madera, incluyendo a todas las personas que están en la macro zona sur, ceder.
y bajar las armas. Bajar las armas. Basta de armamento. Es el momento donde el lenguaje, es el momento donde el diálogo, es el momento donde la conversación, es el momento donde escuchar al otro tiene que ser mucho más fuerte que las armas. Terminemos con las armas, terminemos con la violencia, pero seamos capaces de ceder. ¿Cómo no es posible, después de tantos años, que el conflicto mapuche no haya podido tener un fin, un cierre? ¿Cómo no es posible que en este país podamos entender y abrir los brazos al pueblo mapuche y hacerlo partícipe de lo que significa vivir en tu propio territorio? ¿Cómo es posible que no hemos podido hacer eso? Segregar, separar, distinguir, distanciar, no. Somos un mismo Chile y ellos viven dentro de Chile y se merecen el absoluto respeto. Lo vemos en la Constitución. Entonces, cada día, violencia y violencia dura. Violencia que les da lo mismo, matar gente, quemar casas, quemar colegios. Basta, escuchémonos, que el lenguaje, que la voz, que la comunicación, que el juntarnos en una mesa todos y todas los y las que puedan estar involucradas, pongámosle un punto final. A veces la voz, a veces el poder de las palabras es mucho más fuerte que un arma, es mucho más fuerte que un tanque, es mucho más fuerte que una bomba. Sentémonos para que lleguemos a una solución y podamos seguir viviendo en paz. Todos los sectores, todos los sectores. Vivir en un Chile más lindo, vivir en una zona macro sur, donde la gente pueda caminar con libertad. Y acá se los digo a todos los que están involucrados, incluso el mismo gobierno. Sentémonos y hagamos las cosas con manos limpias y en paz. Cedamos. Si hay que retroceder para que el otro sea feliz, hagámoslo. Pero sin armas, con voz, con lenguaje y con esa cosa que tan linda nos dieron desde arriba, que es poder escuchar y poder comunicar. Ya, entonces volvamos. ¿Por qué creen ustedes que no se cumple el principio de objetividad en el video que acabamos de ver? ¿Por qué no se cumple? ¿O qué hace él que no debería haberlo hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hace este periodista que no debió haber hecho? Eso, ahí me dice el Patricio, dar su opinión, cierto. ¿Y por qué no hay que dar la opinión en las noticias? Eso no. ¿Alguien tiene una idea de por qué no es bueno que los periodistas den su opinión en las noticias? Ya, miren, aquí dice. Alguien entró, parece, a ver, espera. No. Ya, acá como dice, ya, dijimos que es importante destacar que el periodista, esta persona que está a cargo, ¿cierto?, de convertir el hecho periodístico, en este caso, estaba hablando, ¿cierto?, del conflicto, ¿cierto?, mapuche que está en el sur, y que él está encargado, ¿cierto?, de convertir en este hecho en algo noticioso. Pero ¿qué él hace? Como ustedes dicen, da su opinión. ¿Por qué no debe hacer esto? Como dice acá, el
lector, ustedes como receptores del mensaje, como personas que ven las noticias, ustedes deberían sacar sus propias conclusiones. La idea es que ustedes queden libres para tomar su propia opinión, ya su propia reflexión o su propia conclusión personal. La tienen que hacer ustedes a partir de lo que se muestra parcialmente. No deberían existir opiniones de parte de ellos porque así ellos influyen en lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Por eso no se hace. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? Ya, perfecto. Gracias, Patricio, por avisarme que... Bueno, Muy poquito. Ya, entonces, el lenguaje noticioso, la forma de comunicar cómo es una noticia, debe ser de la siguiente manera. Debe ser información clara, es decir, no deben haber expresiones confusas o palabras complejas de entender o jergas, ¿ya? O frases cliché, no deberían haber porque, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las noticias son como para que cualquier tipo de público la entienda, ¿ya? No es que uno vaya a escuchar a alguien así como un experto en no sé qué, ya no, todos lo podemos entender porque tiene que ser una información clara. El lenguaje debe ser cuidadoso y destinado a todo público, por ende, como es destinado a todo público, no debe haber expresiones irrespetuosas, por eso debe ser todo respetuoso en cuanto a la etnia, ¿cierto? El origen, la condición social, el sexo, la edad, etc. Y por eso se evita cualquier uso de adjetivos o sustantivos peyorativos, ¿ya? Jamás se le va a tildar a alguien de, oye, la chicoquita, oye, el niñito, oye, la flaquita, oye, mi chanchito, nada de eso, no se hace ningún sustantivo, no se utilizan adjetivos, porque todo debe ser muy, muy claro y muy cuidadoso. El mensaje debe ser conciso, es decir, debe haber palabras, ya no hay que utilizar frases tan largas, frases tan rebuscadas. Por ejemplo, estar dando una noticia y decir, no, estamos acá en el momento que la señora Martita está dando a luz. No, solamente decimos, nació la guagua. ¿Ya? Más pequeño, frases más cortas. Y sobre todo la noticia debe ser clara, ya que al informar los medios evitan conceptos abstractos, por ende hay que dar, ¿cierto?, frases claras, concretas, de cosas reales, ¿ya? Y finalmente acá dice recopilación de información. La información debe ser, las informaciones suelen ser así. Por ejemplo, si son noticias que son desde Chile, ¿ya? Los periodistas se apoyan en las agencias nacionales de noticias, ¿ya? En la lectura de prensa escrita, o un reportero, etc. Pero cuando son noticias internacionales, los periodistas se apoyan, ¿cierto?, en la lectura o visualización de informaciones, pero de otras agencias noticiosas, ¿ya? O a veces de corresponsales extranjeros. Ya, vamos a dejar hasta aquí la clase y mañana, cuando tengamos la presencial, vamos a empezar a hacer la actividad que va a ser analizar dos noticias. Ya, vamos a analizar estas dos noticias para ver, ¿cierto?, cómo se responden las preguntas, la estructura, cuál es toda la estructura de la noticia, ¿ya? Eso. Ya, Patricio, usted que no va presencial para que después me vea online y haga la tarea. ¿Ya? Chao, chao, que estén muy bien, cuídense mucho. ¿No queda ninguna pregunta? Yo no. Ya, perfecto. Ya, chao, chao, que estén bien. Chao, profesora, que le vaya muy bien. Nos vemos, Joaquín. Nos vemos, Dante. Nos vemos a todos los que nos vemos mañana. Ya, chau, chau.